Seguimos en Astrolabio bloque 2 y ahora sí le vamos a dar la bienvenida como corresponde a nuestro entrevistado, nuestro invitado de la tarde de hoy, José Luis. El doctor Alejandro de la Torre, CONICET, Universidad Austral, y aquí está, y está acá con nosotros porque, bueno, esta semana comenzó algo de lo que ya hemos charlado no tan extensamente en otras oportunidades, la campaña SouthTrack, una impresionante campaña desarrollada por el Centro Aeroespacial Alemán. Estamos gestionando a ver si la semana que viene no tenemos algún alemán hispanoparlante. Yo pensé que íbamos a ir a hacer Astrolabio a Alemania. Y puede ser, todo puede ser. Todo puede ser. Si hay presupuesto. Bueno, es un problema ese. El Centro Aeroespacial Alemán, junto con 4 universidades alemanas, que son Frankfurt, Wuppertal, Mainz y Heidelberg, más otro par de instituciones también alemanas, más la contribución en Argentina de CONICET, Universidad de Buenos Aires, Universidad Austral, la Tecnológica de Mendoza, Universidad de La Plata, a través de la Estación Astronómica Río Grande, y bueno, y finalmente el avión de la DLR, que se llama HALO, que tiene que ver con unas siglas que significa que es un avión de gran altura y larga distancia para mediciones científicas, arribó el lunes pasado. Aquí en la ciudad ya está. A Río Grande, sí, fue una llegada muy emocionante. Y casi junto con el avión arribó Alejandro de la Torre. En Aerolíneas Argentinas, como corresponde. Argentinas, sí. Y porque, bueno, Alejandro es la contraparte científica por Argentina de este interesantísimo proyecto, y la idea es que Alejandro nos cuente un poco los grandes objetivos que tiene el proyecto SouthTrack. Hola, gracias por la invitación. Realmente es un placer, José Luis, estar aquí. Quiero comentar algo que José Luis Ormachea no va a comentar, y es que sin su participación en este proyecto, el proyecto simplemente no existiría. La colaboración de la Estación Astronómica de aquí de Río Grande... Nos lo suponíamos. Es absolutamente esencial. O sea, este experimento es un experimento que, han promovido los alemanes en colaboración con gente de aquí, de la Argentina, y tiene como objetivo fundamental estudiar las ondas en la atmósfera, además de la química. O sea, qué ocurre con los constituyentes químicos y qué ocurre con los movimientos de la atmósfera, que son similares a los movimientos del mar. O sea, así como al mar no le gusta estar quieto, a la atmósfera tampoco. Y la diferencia quizás es que en el mar uno puede ver los movimientos, y en la atmósfera eso no es tan obvio, a menos que haya nubes. Entonces uno ve cómo las nubes son arrastradas por esos movimientos. ¿Este tipo de investigaciones son nuevas en esta zona del mundo? ¿Ya existían? ¿Hay algún otro antecedente? ¿Es normal que uno vaya con un avión a las nubes e investigue estas cosas? No, para nosotros es absolutamente inusual por cuestiones presupuestarias y otras razones. Lo último que yo recuerdo como un experimento atmosférico de relevancia fue en la década del 90, cuando los franceses trajeron unos globos que se llamaban globos estratosféricos abiertos porque tenían un orificio bajo, el gas supuestamente podía salir y entrar, y estratosféricos porque alcanzaban alturas estratosféricas, o sea, mayores que 15, 17 y 20 kilómetros de altura. Mientras José Luis se toma su mate, yo pregunto, José Luis mencionó una serie importante de instituciones. ¿Esto se ha conformado como un consorcio? ¿Qué figura? ¿Existe una figura jurídica para esto? ¿O es el asociativismo por el querer saber más? No, es algo así como un consorcio de hecho, digamos. No es que haya ningún contrato firmado. Las instituciones alemanas,
empecemos un poco por el principio, o sea, ¿por qué son importantes las ondas estas y por qué los alemanes tienen interés en estudiarlas? Resulta ser que, entre tantas cosas fantásticas que tiene nuestro país, tiene en la zona sur, o sea, sobre la Patagonia Sur y sobre la península antártica, tiene la zona quizás de mayor actividad atmosférica del planeta, junto con quizás algunas zonas tropicales, y todo lo interesante que tiene para ocurrir en la atmósfera ocurre en esta región. O sea, a excepción de los huracanes, creo que tenemos de todo. Mira. Esto es realmente lo que a veces decimos, la gente que trabaja conmigo me carga porque dice que uso siempre la misma muletilla. Esto es un laboratorio natural, o sea, la atmósfera que está sobre esta región, a lo mejor ustedes que viven aquí no es tan obvio para ustedes, pero es una verdadera atmósfera natural donde ocurren cosas de una notable importancia. ¿Por qué? Porque la atmósfera es un todo, o sea, lo que ocurre sobre el Amazonas afecta a los europeos, entonces no solamente por cuestiones estratégicas, es algo así que se comparte entre todos, no hay fronteras. Entonces, estudiar la manera en que estas ondas afectan la atmósfera en esta región es importante porque de esa manera uno entiende cómo se modifican los modelos globales de circulación de toda la atmósfera. ¿Qué hacen las ondas estas? Y bueno, estas ondas aceleran la atmósfera como un todo o la frenan. Entonces, si uno no comprende cómo funcionan estas atmósferas, no comprende cómo funciona la circulación general de la atmósfera. Y eso conduce a que uno no pueda hacer buenos pronósticos del tiempo, por ejemplo. Uh-huh. Es la primera consecuencia inmediata de no conocer bien cómo se comporta colectivamente la atmósfera. De ahí la importancia entonces de la cantidad de instituciones que están participando de este proyecto. Claro, o sea, los alemanes, digamos, como buen país central, están interesados en el conocimiento, por el conocimiento mismo de cómo funcionan estas ondas, y además porque esto les permite a ellos mejorar sus propios modelos de circulación de la atmósfera, ¿no? ¿De qué alturas estamos hablando cuando decimos que bueno hay muchos experimentos a bordo? ¿De qué alturas estamos hablando? ¿Qué alturas van a estudiar? ¿Y qué capas de la atmósfera, no? Estas ondas atmosféricas, que se llaman ondas de gravedad, existen desde la superficie del suelo hasta alturas ionosféricas, como decimos. O sea, por encima de la atmósfera existe una región conocida como la ionosfera, eso es a partir de los 80, 90, 1000 metros de altura, o sea, pensemos que es a partir de 8 o 9 o 10 veces la altura a la que vuelan los aviones comerciales. Uh-huh. Y toda esta región va a ser estudiada de tres formas, por así decirlo, desde tres puntos de vista distintos. Uno es desde el suelo, con instrumentos ubicados en el suelo, por ejemplo, en la Estación Astronómica de Río Grande, existe una playa de instrumentos muy importantes y de última generación. Desde el mismo aire, o sea, desde el centro de la atmósfera, con el avión que va a atravesar la atmósfera aproximadamente por encima de los 6-7 mil metros de altura, va a pasar sobre la Patagonia, va a ir y volver, va a hacer distintas trayectorias a lo largo de entre 7 u 8 días en que se va a repetir este experimento siempre durante la noche, y además la península antártica. Y por último se va a estudiar la atmósfera desde los satélites, o sea, es como que vamos a tener información de arriba, del centro y de abajo, de qué es lo que pasa en la atmósfera. Eso nos va a permitir estudiar de una manera integral y combinada este tipo de ondas. Además de, yo vendo, toda la parte de ondas porque es la parte que me involucra directamente, pero el experimento globalmente, o en forma integral, estudia la dinámica de la atmósfera en una primera fase, que es durante el mes de septiembre, y una segunda fase durante el mes de noviembre.
que se va a ocupar de la parte química, o sea, se van a estudiar los distintos constituyentes químicos de la atmósfera, que además de, ya sabemos, nitrógeno, oxígeno y otros gases, existen otros constituyentes que son muy importantes, como el ozono, el dióxido de carbono, el vapor de agua, etcétera. La época del año en que se desarrolla esto fue elegida especialmente. Fue elegida especialmente porque esta zona es interesante no solamente, es obviamente todo el año, pero en particular a partir del invierno, que es cuando empieza a producirse el fenómeno conocido como el vórtice polar antártico, y en particular el ozono y el agujero de ozono famoso que queda dentro. Entonces, este tipo de ondas se producen básicamente por dos mecanismos fundamentales. Uno, por el viento que viene desde el Pacífico y se encuentra con esa muralla monstruosa que es la cordillera de los Andes y produce las ondas de montaña. Y el segundo mecanismo, en el cual tenemos cifradas esperanzas de interpretar mejor cuál es su real importancia, que es las ondas que se generan, digamos, por así decirlo, alrededor del agujero de ozono. Pensemos que el agujero de ozono es algo así como un rulero que está suspendido en la atmósfera con un eje, pensemos que es un cilindro, y ese eje está justo centrado en el polo sur, más o menos. Entonces, en algún momento, ese eje, ese rulero empieza a girar y el aire que queda dentro del rulero queda aislado del aire que está fuera del rulero. En algún momento esa circulación importante se detiene y nuevamente se reconstituye el contacto entre el aire que está dentro del rulero y el que está fuera del rulero. Cuando el aire gira locamente, el aire que está dentro, que tiene ozono, como lo mismo que el aire que está afuera, ese ozono es destruido parcialmente y se produce el agujero de ozono. Luego, cuando se detiene, se reintegran nuevamente los valores originales, pero mientras ese rulero gira, y además si ese rulero está deformado, o sea, no es un cilindro perfecto, en el borde de ese rulero se producen estas ondas atmosféricas que son también muy importantes y que también afectan la circulación general de la atmósfera. Entonces, los objetivos fundamentales dinámicos de este proyecto es entender hasta qué punto las dos o los dos tipos de ondas atmosféricas afectan la circulación general de la atmósfera en el planeta. El periodo lo explicaste. ¿Y el horario, por qué hacerlo de noche? Porque se van a utilizar unos instrumentos conocidos como lidares. Algunos están en tierra y otros están a bordo del avión y que necesitan trabajar de noche porque, bueno, funcionan en el espectro visible, ¿no?